darle la bienvenida en los estudios en Quito a César Ron, asambleísta. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Lizy. Buenos días, un gusto enorme estar con usted y un abrazo a los ecuatorianos que nos escuchan esta mañana. Y empezaba en el saludo y no decía asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, asambleísta independiente. Bueno, el día de hoy tengo que anunciarle públicamente al país mi decisión de separarme de las filas del Partido Social Cristiano. Ahora, y usted lo adelantaba ayer que podía llegar a tomar esa decisión si no habían ciertos cambios en torno a esos acuerdos que se estaban estableciendo para alcanzar la presidencia de la Asamblea y la vicepresidencia, y decía hay líneas rojas que no se deben cruzar. ¿Cuáles son esas líneas rojas entonces que estaría cruzando el partido al que usted pertenecía para hoy hacer el anuncio de que ya se vuelve usted un asambleísta independiente? Hay temas de forma y de fondo. Los temas de fondo son los que yo no estoy de acuerdo, al igual que muchos ecuatorianos, que la Asamblea Nacional revise fallos judiciales porque no le corresponde, porque la justicia es independiente y la Asamblea no tiene nada que hacer con la justicia, que no puede haber impunidad en el Ecuador de ninguna manera. Y por otro lado, pues todo lo que se habla y se comenta de indultos, de amnistías, está prohibido por la ley. Los artículos 97 al 99 del Código Orgánico de la Función Legislativa establecen claramente que está prohibido, escúcheme bien, prohibido por ley, ¿no?, dar amnistías, indultos a quienes han cometido delitos contra la administración pública. Por lo tanto, este no es un ámbito de la Asamblea, este es un ámbito de la justicia y se tiene que respetar los ámbitos de independencia. Esa es mi posición como ciudadano, igual que muchos ciudadanos en el Ecuador. Los acuerdos finales no los conozco cómo llegaron. Estuve inicialmente participando en los diálogos, delegado del partido, y también, como es público en el Ecuador, estuve de precandidato aspirando a la posibilidad de ser presidente de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, los procesos internos de fondo y de forma no llevaron a una elección democrática, sino a un proceso cruzado de nominación y de veto con las otras organizaciones políticas con las que tampoco estaba de acuerdo, y por lo tanto esa es la razón, al no haber tenido dentro del partido un proceso de elección democrática acordado el lunes pasado en una reunión ampliada del bloque con Jaime Nebot. Esa es la razón que me lleva a separarme del Partido Social Cristiano. Ahora, vayamos punto por punto, asambleísta. Sobre lo primero, usted dice formé parte de los diálogos iniciales, no tiene conocimiento de cómo llegó al final esa negociación, pero cuando habla de estos hilos rojos, esta línea roja que no se debe cruzar, habla de revisión de fallos judiciales. Y eso hace empate con lo que se ha venido diciendo, que este acuerdo implicaría la creación de una comisión de la verdad para esa revisión judicial. Sin embargo, quien ahora es el candidato a la presidencia de la Asamblea por esta alianza, Henry Croft, decía ayer que no hay ningún pacto, que en ningún momento se ha llegado a hablar de hacer una revisión a un tema judicial de casos de corrupción, que eso no se ha dado. ¿Se lo conversó o no se lo conversó? A ver, estos temas públicos que son de dominio público en el Ecuador, el tema de la creación de la Comisión de la Verdad, comentados por altos dirigentes de otras organizaciones políticas con las que se venían dialogando. No estoy de acuerdo con la creación de la Comisión de la Verdad, porque estas comisiones... Pero es un punto que salió, se lo puso sobre la mesa entre los diálogos entonces. Bueno, yo no he estado en esos diálogos cuando presentaron estos pedidos. No he participado de ese diálogo, de esa conversación personalmente. No he estado presente. De lo que he hablado, lo digo que he hablado y escuchado y conversado. De lo que no he participado, lo digo claramente, no he participado. Pero sí puedo comentar como ciudadano y como legislador que no estoy de acuerdo con la creación de la Comisión de la Verdad, porque nadie puede revisar los fallos judiciales sino solamente la justicia. Estas líneas rojas tienen que quedar perfectamente claro en un acuerdo político, que yo no sé finalmente cuál es el acuerdo político al que se llegó, porque yo no participé más de ninguna reunión ni de ningún otro diálogo. Y por lo tanto, pues el hoy candidato a presidente de la Asamblea Nacional, Henry Croft, es el que sabrá decir. Usted manifiesta que no hay, qué bueno que no haya. Así es que es bueno por el país que haya transparencia. Y ya los días y las semanas nos dirán si hay o no hay. Pero usted, asambleísta, al tomar esa decisión de alejarse del bloque social cristiano,
Me imagino que confirmó cuáles eran esas líneas que podían cruzarse o no a través de un acuerdo. Y por eso le recalco la pregunta, si es que entonces sí hay esa posibilidad o había esa posibilidad de que se cree esa comisión y que eso era algo que se negociaba para poder obtener los votos de respaldo de la bancada de UNES y así poder obtener la presidencia del Social Cristiano de la Asamblea. Hemos escuchado públicamente a Pierina Correa hablar de la creación de la Comisión de la Verdad. Entonces, obviamente, estaba pues en algún momento dentro del proceso de diálogo una Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad que no es aceptable, no por la Asamblea. La Asamblea puede crear todo tipo de comisiones, pero no es aceptable de ninguna manera, ni en la Asamblea ni en el pueblo ecuatoriano, que la Asamblea Nacional cree una comisión de revisión de fallos judiciales. Eso no conviene al país, eso no es permitido. Tiene que respetarse el ámbito de los poderes. Uno es el ámbito judicial y otro es el ámbito legislativo. Por lo tanto, esa independencia de poderes y la transparencia que debe darse en el Ecuador a todos estos procesos tiene que ser totalmente transparente y la justicia independiente, y en ese ámbito se tienen que resolver las cosas con absoluta claridad y transparencia. Ahora, dejemos de lado quizás esa Comisión de la Verdad que ha causado, sí, claro, gran preocupación al momento de hablar de una revisión de fallos judiciales, pero basándonos en lo que decía ayer el asambleísta Kronfle, no va a haber un acuerdo dirigido a eso. Pero son tantas las coincidencias que pueden llevar en este momento al Partido Social Cristiano a establecer una alianza con UNES después de acusaciones durante años mutuas, de un lado decir que son los que han destruido al país y del otro lado decir son los que no han permitido gobernabilidad en algunos casos. Hoy es viable llegar a un tipo de alianza entre estos dos partidos, anteponiendo más los acuerdos que las diferencias. Mire, acuerdos por la gobernabilidad del país se puede hacer. Y los diálogos tienen que ser amplios y los consensos tienen que ser amplios con todos los sectores políticos. La Asamblea está totalmente fragmentada. ¿Qué lleva a la posibilidad de un acuerdo con UNES? ¿O qué encaminaba a un acuerdo con UNES? Cuando Pachacuti va donde UNES, le dice Pachacuti a UNES, apóyenme a mí con la presidencia de la Asamblea, que yo después de un año tumbo a Guillermo Lasso. Entonces, ante estas circunstancias, que el Ecuador las conoce, que muchos periodistas las conocen, pero que nadie las dice, entonces, ¿qué le queda? ¿El SIDA o el cáncer? Y entonces, eso es lo que se ha hecho, buscar un proceso amplio de diálogo, que anoche, todavía hasta las 11 de la noche, se seguía también conversando, porque es público y todo el mundo lo sabe y lo sabemos, en el Hotel Dan Carton se seguía conversando, Pachacuti, Izquierda Democrática, Independientes, creo, no sé si había social cristianos en esa reunión, la posibilidad de buscar este acuerdo amplio de gobernabilidad. Me llamaron a las 11 de la noche a pedirme que si podían tomar mi nombre como candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional, a lo cual me opuse rotundamente. No me interesa a mí la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo fui elegido por el pueblo ecuatoriano para ser un legislador, para trabajar en la Asamblea Nacional, no para tener cargos. Y por lo tanto no me interesa la presidencia de la Asamblea Nacional. Me interesa la transparencia, me interesa la rectitud, me interesa la honestidad y me interesa la frontalidad. Ahora, asambleísta, lo llamaron de este nuevo diálogo que se estaría dando y que pudiera hoy quizás convertirse en una sorpresa cuando estamos ya a pocas horas de que se posesione una nueva asamblea. Mire, estaban conversando anoche, por eso doy fe de que estaban conversando. ¿Qué acordaron y aquí llegaron? No lo sé, me fui a dormir. ¿Pero desde dónde lo llamaron a usted? ¿Desde qué bancada política a hacerle esa propuesta? Desde las bancadas de la oposición, o de las bancadas que estaban negociando un nuevo acuerdo político, desde las bancadas de Independientes, de Pachacuti, de Izquierda Democrática, que estaban sentados conversando. Desde ahí me llamaron, tuve una llamada en la que me pedían que si podían tomar mi nombre para proponer mi candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional. Les agradecí y les dije que no me interesa ser candidato ni presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, pero usted aquí ha dicho que también al interior del Partido Social Cristiano no hay plena democracia, que se había acordado algo el lunes anterior y eso a las finales no se respetó. Y por el otro lado, pues desde el Partido Social Cristiano, la Alianza Madera de Guerrero, emitieron un comunicado donde dejaban ver que usted da estas declaraciones en una especie de resentimiento, porque esa alianza que se está concretando respaldaba a Henry Kronfle y no a usted en ser el candidato a la presidencia de la Asamblea. De ninguna manera, Liz. Nuevamente el Partido Social Cristiano, a quien he servido durante 25 años,
sin firma, porque yo no soy afiliado, soy independiente, soy adherente a Madera de Guerrero, sin firma, lo he defendido con alma, corazón y vida. Hay otros que han firmado, no, y no defienden al Partido Social Cristiano. Yo lo he defendido sin firma, con alma, corazón y vida. Y déjeme decirle, ese comunicado de ayer, otro error garrafal del Partido Social Cristiano, porque no guardan las formas, sin firma. El comunicado no tiene firma, Liz, pero yo le voy a comentar del comunicado, porque ese comunicado el país tiene que saber. Me dice a mí que soy mentiroso y que estoy resentido. No, no estoy resentido. Yo soy un hombre de principios y los principios tienen que respetarse y guardarse. Se acordó el lunes en la sesión en Guayaquil, de todo el bloque con Jaime Nebot, de elegir el candidato. ¿Quiénes tenían que elegir? Los 18 asambleístas. Y se dejó abierto la posibilidad de un veto. ¿Qué se tenía que hacer? Eso, elegir. Nunca se eligió. El miércoles se convocó a un Zoom, justamente cuando yo estaba haciendo la rendición de cuentas, que es público en el Ecuador. Por lo tanto, no pude entrar al Zoom. Ingresé al Zoom cuando terminé la rendición de cuentas y alcancé a escuchar dos cosas. Que Jaime Nebot se despedía del Zoom porque tenía que irse. Y escuché la intervención de Gruber Zambrano, que decía que no está de acuerdo con esto porque se acordó el lunes que se tenía que votar y elegir el candidato. Y por atrás escuchaba a unos que gritaban, ya cierra el Zoom. Dije, señor, yo voy a hablar. Y hablé y dije, estoy de acuerdo con Gruber. Esto es lo que se decidió y democráticamente se tiene que respetar. Falqués interrumpió y dijo, Ron, yo tampoco estoy de acuerdo, pero ya quédate tranquilo. Y otro gritó, ya cierren el Zoom. Se cerró el Zoom. Y entonces, como me quedé con la espina atravesada, escribí al bloque y lo reenvié a Jaime Nebot mi posición. No estoy de acuerdo con esta posición. Se tiene que respetar lo que democráticamente se acordó. Se tiene que elegir el candidato. La democracia se gana con más democracia y no podemos permitir dentro del Partido Social Cristiano que nos den eligiendo el candidato a presidente, como ha ocurrido. A las pocas... ¿Qué hará usted ahora a las 10 de la mañana? ¿Qué hará usted ahora a las 10 de la mañana cuando tenga que pronunciarse? Escúcheme, Liz. Como decía el ingeniero, a los documentos me remito. Aquí está. Aquí está lo que yo escribo en el chat. Aquí está lo que le reenvío a Jaime Nebot. Posteriormente, Lula, PSC, que es la secretaria del partido, nos hace llegar las copias de las comunicaciones enviadas a UNES y a Creo, indicando que los candidatos son Cronfle, Ron y Falqués, y que escojan. Esto es a las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde, UNES, y a las 5:35 contesta UNES que han escogido a Henry Cronfle, y a las 5:36 escribe Creo que han escogido a Henry Cronfle. Listo. Yo llamé a Jaime Nebot, como a las 2 de la tarde, producto del mensaje, el mismo mensaje que le envié, indicándole mi desacuerdo. Jaime Nebot tuvo la gentileza de devolver la llamada. Lamentablemente no entró la llamada, no conversamos. Y luego, como esto ya se vino tan rápido, la Asamblea Nacional no ha parado, estábamos en pleno de la Asamblea ha trabajado estas últimas 2 semanas, día y noche, no ocurrió. Cuando esto ya está a las 5 de la tarde, qué pena, lamentablemente no pude hablar con Jaime Nebot personalmente, quizás si hubiéramos conversado, se hubiera podido resolver esta situación, pero las cosas se han dado como tal. El día jueves, el comunicado dice que el jueves de mañana se eligió. No, ya se escogió candidato el miércoles. El jueves de mañana ayer yo vine a Quito y me fui a la sede del partido, como me gusta a mí, de frente, mirándoles a los ojos a los 18 colegas asambleístas, y le dije a Henry Cronfle y a todos, Henry, no te puedo felicitar, porque aquí todo el mundo le felicitaba a Henry por haber sido nominado. No te puedo felicitar porque no ha habido elección, no ha habido un proceso democrático, pero sí te quiero desear los mejores éxitos porque los vas a necesitar en estas difíciles funciones. Eso hacen los hombres de bien. Y expresé mi inconformidad y expresé mi posición con ellos, discutimos y me retiré del partido. Y fíjese usted, algo más, la última. Me iba. Baja Henry Cronfle y me pide una cosa más. No anuncies todavía tu retirada.
porque seguimos conversando, no se ha cerrado el diálogo. Y le digo, está bien. Por eso no anuncié ayer mi retirada, y cuando salí de la sede del partido, estaba su canal ahí en la calle. Estaba la señorita Samaniego, Andreita, que me hace una entrevista y me pregunta si ya he tomado la decisión de irme del partido, y le digo que la voy a anunciar el día de mañana, hoy. Así es que he guardado las formas. Lo acaba de decir en este espacio. Liz, hasta el último. Fíjese usted, yo soy un hombre de palabra. Hasta el último he guardado la palabra y el comportamiento. Hoy anuncio rápidamente, asambleísta Ron, hacerle aquí dos preguntas, porque ya el tiempo es oro, el tiempo vuela aquí en la televisión, y quería hacerle dos preguntas. La primera, ahora, ya como independiente, porque aquí lo dijo, ya no está junto a la bancada social cristiana, ¿cuál va a ser su posición a las 10 de la mañana cuando arranque entonces ya esta instalación de la nueva asamblea? Bueno, mi posición es la de siempre, frontal, de frente, ¿no? Con absoluta conciencia. ¿A quién le va a dar su voto para alcanzar la presidencia, ese respaldo? Bueno, veamos primeramente cómo está conformada la mayoría. ¿Cómo está conformada la mayoría? Y déjeme decirle algo. Si Henry Kronfle es candidato a la presidencia por UNES, Partido Social Cristiano, y creo, dado este proceso que no ha guardado las formas, me abstendré de votar. Si Henry Kronfle es candidato a la presidencia de la Asamblea por Pachacutic, Izquierda Democrática, creo, Independientes y Partido Social Cristiano, votaré por Henry Kronfle. ¿Cabe esa posibilidad, después de la llamada que usted recibió la noche de ayer, de que en ese nuevo acuerdo que se pudiera estar dando, donde está Pachacutic, Izquierda Democrática, Independientes, pudiera estar Creo también, usted ahora que lo acaba de mencionar? Creo estaba en esa reunión. Creo estuve en la reunión del Hotel Dan Carlton. Y yo no soy candidato, ni quiero ser candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. Liz, las cosas tienen que ser... La reunión del Dan Carlton es la reunión de ayer en la noche, de la que usted recibió la llamada a las 11 de la noche. Ese es de la noche. Ese es de la noche, cuando yo recibo una llamada a las 11 de la noche. Eso es de la noche. Lo otro que estamos hablando es de la mañana. Así es que mire usted, en ese comunicado sin firma me tildan de mentiroso. Como decía el ingeniero, a los documentos me remito. Aquí se sale... Veremos que... ¿Sabe qué? Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque las mentiras siempre salen a la luz. Y la última recomendación al Partido Social Cristiano, a quien le serví y le defendí durante 25 años, guarden las formas, hagan democracia, cumplan su palabra y fortalezcan la institución y la institucionalidad dentro del partido. Veremos qué pasa en el transcurso de esta mañana. Quiero agradecerle que haya estado aquí a asambleísta César Ron en el espacio analizando este tema, ¿no? Que Gracias, tiene la Liz. atención del país centrada en lo que pasará con la asamblea. Muchas gracias. Gracias, Liz. Y la última recomendación, con endereza, firmen los comunicados, porque seguramente mañana dirán que ese comunicado se filtró y que no es la posición del partido. Bueno, está publicado en las redes sociales del partido. Fírmelo. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Nos vamos a la pausa.